es el CEO, el CEO del Sympathy for the Lawyer, que es un estudio que atiende temas justamente de la industria de la música. Es el director jurídico de Es Música, que es la Federación de la Música en España. Justamente nos estaba contando que le están tocando en estos días esta ardua tarea de negociar cómo pueden abrir los temas musicales en este momento en España. Son momentos difíciles de pandemia en todo nuestro contexto global, así que sí, le deseamos suerte con esto. Y también es cofundador de Rebel Music Business. Además de esto, bueno, me encantaría contarles un poquito más sobre nuestro invitado hoy, que es, por ejemplo, bueno, además de ser abogado especialista en derecho musical y propiedad intelectual y derecho tributario, es, digamos, un profesional que se ha convertido en un referente en el sector por sus publicaciones y, bueno, sus temas de advocacy y de docente en estos temas, ¿no? La verdad que su estudio, este estudio Sympathy for the Lawyer, es un nuevo concepto de firma legal en lo que es derecho musical, ¿no es cierto? Creo que me encantaría que nos cuente un poco también cuando le toque presentar, porque realmente es algo interesante, me parece que es un asesoramiento muy integral del músico. Y antes de esto sí había sido abogado in-house, General Counsel de varias empresas de base tecnológica. Luego es profesor en el International Music Business School, en el BIME Campus, en el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y en algunos cursos de verano de la Universidad de Alicante. Además es socio fundador del Instituto para la Dinamización Económica. También hoy contamos con la suerte de tener con nosotros también a Margarita Lambertini, que también es especialista en temas de derecho de autor, de industria musical, pero aquí en Argentina. Es socia fundadora de Creative Abogados, un estudio jurídico para artistas también. Así que también Margarita nos puede contar cómo es que ella ejerce digamos, el derecho dentro de lo que es esta función. Y es hoy nos parece realmente importante contar con su presencia, ya que ella es directora de asuntos técnicos legales de del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Ella dicta cursos en el negocio de la música y esto en sí fue declarado de interés cultural por el Ministerio de la Cultura de la Nación. Es profesora titular de la Universidad del Cine, de la FUC, también de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Así que le damos la bienvenida a Margarita. Y hoy también contamos entre nosotros a el que es, bueno, un amigo de la casa, ustedes lo conocen, es Ezequiel Canle. Ezequiel, bueno, yo tuve la dicha de ser profesora de Ezequiel hace poco, el año pasado, en la maestría en propiedad intelectual e innovación acá en la Universidad de San Andrés. Él es recibido como abogado de la Universidad Católica Argentina y obtuvo el título de magíster en políticas públicas en la Universidad de Itela. Actualmente está además cursando el profesorado universitario para el nivel secundario y superior también en UDESA. Él asesora a artistas, emprendedores y fue hasta hace poco asesor de políticas públicas para el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación. Asesora en asuntos de propiedad intelectual e innovación al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y es un especialista afiliado de nuestro centro CEPIN. Bienvenido, Ezequiel. Gracias por estar con nosotros y gracias también por haber sido realmente instrumental en la organización de
de este seminario. Entonces, bueno, simplemente para hacer algunas reglas de housekeeping, bueno, está la famosa regla de mantener los micrófonos silenciados, pero en realidad hoy no tienen opción porque estamos en este modo webinar, o sea que al revés, les pedimos que por favor cuando necesitan nos manden, digamos, el pedido de si quieren hacer su pregunta, digamos, en voz alta. Pero las preguntas se pueden mandar todas por chat y por el Q&A de este webinar. La verdad es que eso es lo ideal porque a veces se juntan muchas preguntas y lo que hacemos es juntar a varias si nos quedamos sin tiempo. Y nuevamente, bueno, avisarles que este webinar está siendo grabado. Así que bueno, con esto les digo simplemente que para mí es un gran, pero gran gusto poder moderar este panel. Y les quiero decir que con todo gusto voy a también hacer mis comentarios, porque saben como estos son mis temas preferidos, seguramente a medida que ustedes van hablando también me van a surgir cuestiones y preguntas y comentarios. Así que desde ya, muy bienvenidos a todos y vamos a empezar hoy con la presentación de Manuel. Si querés, Manuel, podrías ir compartiendo tu presentación. Y agradecerles mucho realmente por estar con nosotros hoy. Va a ser un gusto. Así que Manuel, te escuchamos. Sin duda queremos escuchar también de lo que es tu estudio, este estudio integral de músicos a donde los asesorás, no solamente en temas de propiedad intelectual, sino en otros temas. Y luego contarnos un poco cómo ves los desafíos, digamos, en la industria de la música en estos tiempos. Manuel, te escuchamos. Pues muchas gracias, María, por tu introducción y tu amable presentación. Gracias, por supuesto, a la Universidad de San Andrés y al Centro de Propiedad Intelectual e Innovación por invitarme a estar en este acto. Para mí es todo un honor y también tengo muchas ganas de escuchar a los compañeros y compañeras que vayan a participar también en la ponencia para ver vuestros puntos de vista. Muy enriquecedor, seguro. Bueno, efectivamente, bueno, ya con la introducción o la presentación que ha hecho María bastante completa, no me quiero detener mucho aquí. Solo voy a decir que Sympathy for the Lawyer, pues como ella decía, un despacho especializado en industria musical, quisimos tener un enfoque en eso muy radical, de centrarnos solo en música, pero dentro de ahí hacerlo todo, ¿no? Ser una firma full service, trabajar toda la faceta de propiedad intelectual, pero también otros ámbitos muy relacionados con el negocio de la música y trabajamos tanto música en vivo como música grabada, ¿no? Todas las patas de esta industria. Ese era nuestro enfoque integral y luego, digamos que nuestra cruzada es ayudar a que este sea un sector del que se pueda vivir bien, tanto por parte de músicos, profesionales, emprendedores, empresas, ayudar a mejorar su competitividad. Creemos que lo podemos hacer mejorando los conocimientos jurídicos, aportando claridad y divulgación, abriendo ese conocimiento, ese es un poco nuestra filosofía, con ese objetivo, ¿no? de intentar que sea una industria más competitiva, más fuerte, porque sin duda tiene mucho talento y mucha profesionalidad, pero creemos que debe de crecer en eso, ¿no? Y nuestro granito de arena va por ahí. También para ello creamos Rebel, que es una consultora que aquí cubrimos ya, salimos del ámbito más jurídico o económico para llegar a aspectos de innovación y consultoría estratégica dentro del sector, ¿no? Bueno, aparte de todo esto que os decía, pues podríamos estar hablando aquí mucho de lo que hacemos, de nuestra firma. Lo quiero hacer más con las reflexiones que os contaré a continuación, cómo vemos nosotros el futuro del sector, cómo está evolucionando desde nuestra experiencia y cómo también nosotros nos estamos adaptando e intentamos ser una compañía que fluya en esa nueva realidad, ¿no? Bueno, a modo un poco para romper el hielo y introducir pues, todo el debate las exposiciones de mis compañeros y el debate que habrá posterior, quería hacer una primera reflexión sobre cómo ha impactado la pandemia en esta industria musical, como todo un meteorito, al igual que en otros sectores,
por supuesto, pero la música pues tiene una serie de características que lo ha hecho especialmente vulnerable. Sin duda, la pandemia pues, ha afectado a toda la parte performativa, ¿no? A la parte de actuación, a la parte de música en vivo, paralizándola. Ya en años anteriores, hace muchos años, la piratería obligó a que este sector apostara gran parte de su vida económica a la música en vivo, y eso nos llevaba ahora a quedarnos pues, en una situación bastante preocupante, ¿no? De hecho, la pandemia, aunque haya sido solo en un año, ha tenido ese efecto, ese golpe tan contundente que en su momento tuvo la piratería para la caída de la industria, todo lo que supuso a nivel de caída de empresas, de empleos y de ese proceso tan difícil y tan largo que hubo de adaptación. Yo creo que aquí hay mucha diferencia entre ambas situaciones. La pandemia ha sido todo mucho más corto, pero creo que el efecto ha sido también muy, muy duro y va a provocar una serie de cambios seguros que de aquí hay un nuevo modelo, ¿no? Por eso también la comparación. La caída de ingresos, creo que de esto hablará luego también Margarita, pero obviamente los artistas cuando dejan de actuar, pero también los autores, cae la recaudación por no haber música en vivo, y eso pues se empieza, además se está notando más ahora en estos meses, por el año anterior. Y a esta caída tan drástica, prácticamente completa del flujo de ingresos de la música en vivo, se une a que todavía estamos adaptándonos al paradigma retributivo del streaming. Si antes se vendían CDs o vinilos, cintas, y había una serie de ingresos para las compañías y para los autores, todos estamos en proceso de readaptación. Es verdad que ahora hay más gente que paga, o sea, podríamos comparar estadísticas en cuanto a cuántas personas compraban en su momento un CD y ahora cuánta gente tiene en el mundo una cuenta de pago de una plataforma de streaming. Seguramente haya grandes oportunidades económicas, pero todavía el modelo no se ha terminado de adaptar, y al artista de nivel medio o emergente también, o que tiene un menor nivel de éxito, pues todavía los ingresos que pueden llegar son prácticamente anecdóticos, ¿no? De lo que le puede llegar por el streaming. Por tanto, esa realidad que todavía requería un proceso mayor de adaptación para poder explotarla, pues se une a que no nos sirve para sostener la caída de ingresos. Y esto nos lleva a esa necesidad de optimizar, de decir, bueno, ¿de dónde puede llegar el dinero a la música, ¿no? ¿De dónde le puede llegar el dinero al autor, al músico? También estoy pensando mucho en el profesional, en la empresa, el pequeño sello, la pequeña oficina de management, la compañía mediana e incluso la multinacional, que también se tiene que reajustar y puede acabar en una situación difícil, donde, bueno, en España también, imagino que en Argentina, los festivales de música y había también grandes empresas promotoras, tenían una influencia económica muy, muy grande, habían conseguido sacar unas cifras muy interesantes de la música desde esa actividad, y eso, pues bueno, son empresas que también lo están pasando muy mal porque tienen estructuras difíciles de mantener. Por tanto, toda la familia de la música tiene ahora que buscar una manera de optimizar esas fuentes de ingresos, y muchas de ellas pasan a través de la propiedad intelectual, ¿no? El volver a recuperar ese terreno que se dio por perdido, de decir, bueno, la música grabada, los derechos de propiedad intelectual son un recurso, un medio para poder tocar en vivo. Ahora hay que intentar que vuelvan a ser una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos viendo que cuando giramos la cabeza y estamos buscando optimizar esa vía de ingresos? Por un lado, miramos al Estado, a esas necesidades políticas estatales para ayudar a mejorar la competitividad de la música. Yo aquí quiero añadir solo una reflexión. Creo, por lo menos en nuestra experiencia y lo que hemos podido ver en España y Europa, y por los amigos y clientes y compañeros con los que he podido hablar también en Argentina y en países del entorno, la música como industria
está donde está o ha llegado donde estaba y donde está ahora de la pandemia, no gracias a la regulación y al marco normativo de los estados, sino a pesar de ello, ¿no? Creo que estábamos siempre hemos tenido un marco bastante precario a nivel regulatorio, tanto de propiedad intelectual como de otras facetas para los espectáculos, y una gran falta de seguridad jurídica, ¿no? Que eso creo que es un sustrato esencial para que pueda florecer cualquier industria sólida, ¿no? Y competitiva. Y bueno, ahora creo que en todos los países está ocurriendo un fenómeno de que los sectores, los distintos agentes de la industria se están uniendo para negociar, para reivindicar ante el Estado una regulación o un proyecto como para esa industria, ¿no? Que se pueda que pueda desarrollarse un marco regulatorio. Por supuesto que hay una mayor protección para los titulares de derechos, con unas asignaturas pendientes todavía de la época de la piratería y de que le llegue la retribución justa al creador o al titular de derechos, ¿no? El value gap, la diferencia entre lo que se genera por una gran plataforma y lo que acaba llegando al propietario, al titular de los derechos. Medidas de apoyo a la inversión y de que favorezcan la generación de nuevos ingresos, por ejemplo, beneficios fiscales, el hecho de que a lo mejor la producción de un fonograma, la grabación de un disco, el dinero que se invierte en grabarlo y en promocionarlo pudiera generar algún crédito fiscal, como ocurre con el cine, y que ese crédito fiscal incluso se pudiera transmitir a un inversor, una tercera empresa, inyectando liquidez y nuevas vías de ingresos para la actividad de la grabación de la música, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, eso es una herramienta fundamental que ya se hace en el cine y los estados están apostando por políticas para el sector del cine para potenciar el cine de ese país y atraer inversión. Creo que eso sería un buen espejo, ¿no? La presencia de la música en televisión. La televisión al final puede ser un motor de generación de ingresos, porque si se está poniendo música, pues genera una recaudación, pero también si generamos de nuevo espacios donde puedan ir músicos a tocar. Al final es un sitio donde, ya que no pueden tocar en vivo ante el público, pueden tocar en directo o hacer un concierto grabado en la tele, que aunque tendrá una audiencia modesta, por desgracia, pero será una fuente de ingreso interesante, ¿no? Y esa grabación de esos programas al final también tira de toda de la oficina del artista, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, campaña de sensibilización y fomento del consumo, de que haya mayor consumo de música, porque creo que también eso es parte del problema, ¿no? Aparte de que ya explicaba la piratería, no se valoraba tanto, pero ahora que la gente pagara más o consumiera más, destinara más parte de su economía a comprar producto musical, siempre generaría de nuevo esa fortaleza económica que sí se tuvo en otra época, ¿no? Y, por supuesto, desarrollo de sinergias con otros sectores que ahora mismo están en clara expansión, como el audiovisual, en una época dorada para la generación de contenido y las plataformas audiovisuales, y la economía digital, ¿no? Que también está en el comercio electrónico y muchos servicios online que en el fondo se pueden nutrir de música para ambientación o para lo que sea, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, si ya... Justo, ¿no, Florencia? Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, ya termino, ¿eh? Sí, tranquilo. La última reflexión aquí que quería añadir era que esta situación donde tenemos que volver la cabeza para optimizar fuentes de ingresos, estamos viéndolo también en que hay una disrupción en el modelo de negocio, ¿no? Se está produciendo por parte de las propias compañías un proceso de cambio en su modelo de negocio, pero también el propio artista es el que va buscando cada vez más tener un control de la obra, irse al formato de licencia, controlar la titular de derechos y implicarse más en la producción. Que curiosamente lo que estamos observando es que las propias compañías abrazan también ese proceso, ¿no? También están potenciando que cada vez el artista se quede más en formato autoproducción y en una colaboración, ya sea en licencia, joint venture, para colaborar con el artista, que tiene esto, que la compañía sí reparte el riesgo, no tiene que invertir en la grabación del disco, no tiene que dar un adelanto al artista, deja el riesgo en el artista, no se queda con la propiedad del máster, tiene un menor
margen de beneficio, pero también reduce riesgo, ¿no? Que creo que en esta época está siendo algo que prima mucho y estamos viendo también los movimientos que tuvo Sony con la compra de Igual, que aquí me he equivocado en la presentación. Cobalt es la compañía matriz de Igual y Igual es lo que compra Sony para implantar esta compañía de Level Services. Y Virgin, que aquí le toca de cerca también a María, Universal hace poco anunciaba que Virgin la iba a recuperar como su compañía de Level Services, que creo que es una clara tendencia del sector discográfico para decirnos que van a apostar cada vez más por el formato de licencia, no tanto de propiedad del máster, para no tener que invertir, para compartir riesgo con el artista, para que el artista también se implique más en la estrategia, la comercialización, en la difusión en redes sociales, etcétera, y también quizá para tener un catálogo más amplio, más superficial seguro, pero poder diversificar mucho y llegar, que creo que es la estrategia del streaming también, el long tail, tener mucha participación, aunque sea en porcentaje menor, y llegar. Creo que eso también es una estrategia para poder utilizar ese paradigma del streaming que todavía no estamos encajando, ¿no? Y yo, en mi opinión, creo que la pandemia está acelerando todo este proceso que quizá ya estaba iniciado. Y bueno, por mi parte, perdona si me he extendido que... Pero nada de perdón, me pareció interesantísimo. La verdad que Manuel, está muy bueno ver qué es lo que están haciendo y tener en este poco tiempo un resumen tan claro de un poquito el problema que están enfrentando efectivamente no solo los artistas, sino los sellos discográficos. Me pareció muy interesante y muy lo que dijiste respecto a lo que estaba pensando era que la caída del ingreso de los artistas se ve después de, a ver, después de que ya tenemos este tema tan complicado que es para el artista la relación que tiene con el streaming, ¿no? Es una relación así que lo necesita, o sea, se necesitan mutuamente, pero realmente el tema retributivo es, bueno, la verdad que es poco, poco oneroso, la verdad que le da poco beneficio al artista, pero bueno, me parece que es verdad esto que decís de que el artista estaba dependiendo tanto. ¿Vos dirías que estaba dependiendo realmente mucho más de lo que era, digamos, la ejecución en vivo, las presentaciones en vivo últimamente? Sí. Sí, bueno, al final el disco se había convertido casi en una herramienta o una excusa para poder sacar una gira, para poder estar en los carteles de festivales, ¿no? Incluso, que es una opinión un poco más personal, pero o sea, en el diseño de los discos, la manera de componer, muchas veces los grupos ya se está viendo que van pensando la producción muy para la música en vivo, ¿no? Que la propia dinámica del negocio influye en la faceta artística, ¿no? En la creación, como en su día se componía pensando en que tenía que sonar en una catedral, ¿no? Bueno, perfecto, te agradezco mucho, muy interesante. Y ahora vamos a escuchar a Margarita, que nos va a dar un poquito, si querés podés ir compartiendo, Margarita. Nos va a hablar un poco del tema de los desafíos que tenemos hoy en la Argentina, frente a esta pandemia tan prolongada que hemos tenido. No sé si o sea, la pandemia, digamos, ha sido igual para todo el mundo, pero nosotros el año pasado tuvimos realmente una cuarentena muy larga, que no fue así realmente en todos los países del mundo, pero acá sí lo fue, y ahora estamos ante una segunda ola también muy complicada. La verdad que es un tema muy doloroso para todos. Pero bueno, dejando esto de lado, sí, nos interesa mucho justamente lo que veníamos hablando con Manuel, el tema de la música en vivo. Contanos, Margarita, cómo se vive ahora acá en nuestro país. Bueno, hola a todos. Nada, qué lindo estar acá. Así que gracias. Gracias a todos por la invitación, a María, bueno, a Ezequiel por toda la logística, Florencia, y a Manuel, un gustazo compartir esto.
A ver, bueno, sí, un poco el objeto de esta exposición tiene que ver con de qué manera afecta la pandemia a la música en vivo puntualmente en la Argentina. Entonces, para ello, lo que yo querría es que pensáramos o que tuviéramos en cuenta cuáles son los ingresos que genera la música en vivo, porque muchas veces pensamos que la música en vivo tiene un ingreso directo, lo cual es cierto que puede ser el caché, el borderó o el corte de tickets, como aparece ahí, pero por supuesto, teniendo en cuenta que el objeto, digamos que estamos dentro de la Semana de Propiedad Intelectual, no podemos dejar de mencionar que uno de los ingresos más importantes es lo que tiene que ver con el derecho de autor, es decir, lo que se recauda en concepto de derecho de autor, y luego tenemos los negocios colaterales que puede tener la industria de la música en vivo, que un poco Manuel también ya lo adelantaba, ¿no? Y es lo que tiene que ver con el merchandising, o bueno, la gastronomía o el sponsoreo, que todo esto hace, digamos, colabora con los ingresos de la música en vivo, con lo cual el detenimiento que está habiendo por la pandemia afecta en muchísimos aspectos más de los que por ahí podemos pensar rápidamente si hablamos de música en vivo, ¿no? Justamente como les decía, como el motivo que nos une tiene que ver con el derecho de autor, lo que vamos a ver a continuación es ver puntualmente o tomar un poco de perspectiva de lo que se ha perdido por la pandemia o el efecto que ha tenido en números la pandemia en lo que es el derecho de autor por la ejecución de la música en vivo. En nuestro país, en la Argentina, SADAIC recauda el 12% del corte de ticket. Es uno de, digamos, teniendo en cuenta que entiendo que hay mucha gente de otros países latinoamericanos y de España, nosotros tenemos uno de los porcentajes más altos de la región. Y es justamente el 12% del corte de ticket, ¿sí? De lo que se cobra por entradas. Entonces, lo que yo tomé fueron algunos recitales que hubiese habido en el 2020, como para que podamos tomar perspectiva de lo que sucedió. Hago una aclaración que me parece importante entender cómo funciona este 12%. Del 12% que recauda SADAIC, del total de corte de entradas, se distribuye por la cantidad de obras musicales que suenan esa noche, ¿sí? Es decir, que si el festival, como uno de los ejemplos es el Lollapalooza, donde sabemos que conviven artistas extranjeros y otros argentinos, bueno, tenemos que tener en cuenta que eso que se recaudó mucho sale de nuestro país, ¿no? Digo esto como para tenerlo en cuenta. Pero que en el primer caso, en el primer ejemplo del grupo musical Las Pelotas, ese 12% quedaría íntegramente en el grupo musical argentino. Entonces tenemos el recital que estaba previsto de Las Pelotas para mayo del 2020, hubiera sido en el Hipódromo de Palermo, que tiene una 17.600 posibilidad de ocuparlo, a una entrada promedio de 1.800 pesos. Los autores de las obras musicales que se hubiesen ejecutado en ese show hubiesen obtenido alrededor de 3.800.000 pesos. Es decir que, como efecto de la pandemia, digamos, los autores de esas obras musicales han perdido la posibilidad de obtener esa compensación económica. Bueno, acá está también el caso del Lollapalooza, donde por supuesto, por ahí son obviedades lo que digo, pero la entrada, a mayor alto el precio de la entrada y la mayor cantidad de localidades, obviamente la recaudación va a ser muchísimo mayor. Fíjense que tenemos yo saqué el promedio de entrada, de precio de entrada en relación a las preventas, que vieron que es muy distinta el precio de preventa de festivales como Lollapalooza al precio, digamos, ya en el momento. Entonces saqué un promedio de 5.000, Hipódromo de San Isidro, donde hay una ocupación posible de 85.000 localidades, lo que se hubiese recaudado son 51 millones. Y luego, como para no pensar que cuando hablamos de industria musical o de recitales o de lo que nos perdemos, nos parece algo lejano, bandas grandes o festivales importantes,
tomé lo que podría ser un show en el bar de San Telmo, donde podría tocar yo, por ejemplo, o digamos, o alguien más emergente, ¿no? que también hace, por supuesto que se ve recontra afectado por esta situación, pero para bajar un poco más, tenemos que un bar de San Telmo, un promedio de 80 localidades, a una entrada de alrededor de 400 pesos, un artista emergente por haber tocado esa noche pudo haberse llevado 3.800 pesos en concepto de derecho de autor. Es decir, que todas estas cifras son las que no han sucedido producto de la pandemia, ¿no? Solamente, repito, en concepto de derecho de autor, además de, obviamente, lo que es los cachés o los borderó, ¿no? El corte de ticket, o como les decía al principio, los otros negocios alrededor de un festival. Hago hincapié lo que dice abajo también, porque a veces también tenemos una visión un poco citadina de lo que es la industria musical, pero nuestro país es muy grande, entonces tiene mucha música en vivo, y tenemos muchísimas fiestas típicas, muchísimos conciertos o festivales municipales, tenemos un gran circuito de peña folclórica o de milongas tangueras. Bueno, todo eso ya sabemos que no ha existido. Pero antes de pasar a lo óptimo, Guillermo Campo, que es un gerente de SADAIC, en un seminario reciente de Latin Autor, que se llevó a cabo el 17 de marzo, comentó que SADAIC hubo una caída de sus ingresos de un 35%. Presuponemos, si bien ese 35% no se lo adjudica enteramente a la música en vivo, sino que también involucra al cierre de boliches o espacios gastronómicos que hubo, sobre todo en la primera parte de la pandemia. Ese 35% estimamos que gran parte tuvo que ver con la música en vivo, pero sin prejuicio de ello, sí sabemos que el 35% afecta al derecho de autor de los autores de las obras que se difundieran en esos espacios, ¿no? Bien, pero tenemos que mencionar que si bien no quiero como pecar de excesivo optimismo, si bien obviamente que es muy duro lo que nos deja la pandemia, lo que les deja sobre todo a los autores y compositores, a la música en general, pero digo puntualmente a los autores y compositores, tenemos que voy a mencionar algunos aspectos positivos que dejó. Por un lado, si bien ya existían los conciertos por streaming, es cierto que la pandemia obligó a reforzar ese medio de comunicación por parte de los artistas, lamentablemente no con un resultado tan óptimo como se hubiera querido. Digamos, ha salido recientemente una nota, varias notas de algunos fracasos en ese sentido, porque no se ha podido sostener incluso desde un lugar tecnológico, ¿no? Han habido algunos recitales como el Indio Solari, o para irnos de la Argentina, de Ricardo Arjona, donde no se logró el ingreso de las personas que habían obtenido comprado el ticket, simplemente por una cuestión como de tecnología. Entonces, bueno, si bien es cierto que se activó, la verdad es que no con el resultado esperado, o, para decirlo de otra manera, de ninguna manera podemos equiparar el efecto que tiene un show de música en vivo con un concierto por streaming. No solamente desde el efecto, la relación público-artista, sino que además el ingreso en concepto de derechos de derechos de autor también es menor, ya que por los shows o conciertos por streaming, SADAIC recauda un 9%. Es decir, que la diferencia es muy importante, ¿no? Mientras que en el vivo es un 12%, acá en los conciertos por streaming es un 9%. Y luego, puntualmente, en lo que respecta a la Argentina, sí ha obligado a las sociedades de gestión, SADAIC, a ADI, y también a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a actualizarse respecto al sistema de registros de obra.
A mí siempre me gusta hacer hincapié en que nuestra ley de propiedad intelectual es una ley muy buena, o sea, a veces se la despotrica un poco porque es vieja, pero la verdad es que ha tenido sus actualizaciones a lo largo de los años, entonces yo soy como una defensora de la 11723, pero siempre también destaco que la Argentina se ha quedado un poco atrás con lo que tiene que ver con los nuevos medios de utilización de obras artísticas, y definitivamente con el sistema de registro, la verdad que estaba bastante de modé antes de la pandemia, y esto entonces obligó a que tanto la DNDA como, les decía, SADAIC y AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, permitiesen o aceptaran que el registro de obras se hiciera íntegramente de manera online. Así que eso definitivamente es un aspecto positivo. Pero además, la actualización de, esta forma de registrar de manera digital, lo que genera también es una mayor federalización en el registro, ya que en nuestro país, justamente por esta amplitud que mencionaba antes, hace que también sea muy despareja la realidad, ¿sí? O sea, las realidades en nuestro país son muy desparejas. Entonces, de hecho, se puede ver también con el tema de las clases por Zoom, ¿no? Como que de golpe entrevistan a alguien de Ciudad de Buenos Aires y toda una familia tiene un celular. Con lo cual, lo que quiero decir es que muchas veces el autor y compositor se le veía imposibilitado completamente de realizar el registro de sus obras, ¿no? Y por ende de cobrar por la difusión de las mismas. Entonces, esperamos que con este método digital ayude, colabore con una federalización en el registro, ¿no? Con tener un mayor alcance en el registro de obras. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Margarita. Me pareció sumamente interesante y muy claro, y ya veo que entre los participantes ya empiezan a surgir cuestiones de SADAIC, porque como sabés, Margarita, para muchas personas SADAIC es como un misterio, ¿no es cierto? Es como una especie de, esto de saber exactamente que están cobrando, bueno, 12% del corte del ticket. ¿De qué es el 12%? Preguntaban, pero sí, efectivamente ya lo habías contestado. Okay. No sabíamos, por ejemplo, el tema del streaming, yo no sabía cómo estaban cobrando eso de la música en vivo por streaming, si no es una contradicción. Te iba a hacer solo, antes de seguir con Ezequiel, una preguntita rápida, dice Carlos Pavón, pero SADAIC no descuenta el porcentaje de administración previo al pago de los titulares de derechos. Sí, es cierto, Carlos Pavón. Del 12% que SADAIC, perdón, sí, es cierto, del 12% que SADAIC recauda para solventar su estructura suele quedarse entre un 2 y un 3%. El resto lo distribuye íntegramente entre las canciones que sonaron. Igual me da el pie para hacer una aclaración que por ahí es un poco, pero lo tengo que hacer. Por supuesto que si el autor y compositor no ha hecho el registro de sus obras, es poco factible que perciba ese 10% que termina quedándole, ¿no? Entonces por eso también es muy importante este acomodo, digamos, del registro digital. Es decir, que tiene que existir el autor y compositor debió haber registrado y declarado sus obras en la sociedad de gestión colectiva, y luego, y de esa manera, aquello que SADAIC recaudó le va a llegar al autor y compositor. Bueno. A ver, igual veo una de Victoria, si querés la podemos contestar también, porque habla como de misterios. A ver, mira, si no te importa, lo vamos a dejar obvio. Un poquito, así no nos atrasamos mucho. Perdón. No, es que lo quiero escuchar también, Ezequiel. Hay muchas preguntas. A mí también me han llegado por otros lados preguntas, comentarios. La gente está entusiasmada y así nos gusta, porque estos son los temas que entusiasman, ¿o no? A mí por lo menos me entusiasma mucho. Ezequiel, te vamos a escuchar con todo.
Me encantó, me encantó. Me gustó mucho la presentación de tanto de Margarita como de Manuel. Obviamente agradecer María y a Flor por la oportunidad y también contarles un poco una breve introducción antes de que me empiece a correr el tiempo. Yo voy a hacer una presentación un poco más genérica de lo que yo considero, en realidad lo que se considera la gestión de los derechos de autor y por supuesto los derechos conexos, que es muy difícil no hablar de los derechos conexos cuando hablamos de derechos de autor en la industria de la música. Y voy a hacer como una especie de recorrido, un poco lo que hablamos con María, con Margarita, con Flor, con Manuel, a la hora de plantear esta charla tenía que ver con, bueno, qué fue lo que pasó antes del COVID-19, qué pasó durante el COVID-19 y por supuesto que todo lo que digamos que va a pasar después son interrogantes y son hipótesis porque nadie tiene la bola de cristal y si alguien la tiene que me avise, tengo un montón de preguntas para hacerle. Pero bueno, arrancando un poco con la presentación, vamos a hacer algunos breves repasos, obviamente porque el público sabemos que es bastante amplio y diverso y no todos vienen del mundo jurídico. Algunos actores, y van a ver que en el punto número 4 hay unos puntos suspensivos, de quiénes son los principales actores que componen la industria de la música y por supuesto que son susceptibles de derechos de autor, de derechos conexos. Naturalmente, los autores, los compositores, los artistas intérpretes, los productores de fonogramas y podríamos seguir, e incluso la industria de la música se ha ido y se va complejizando cada vez más y ahora vamos a ir a eso, entonces podemos sumar un montón de personas acá, o de actores en esa cadena. Pero a mí me parecía clave empezar por algo que cuando hablamos de la gestión, gestionar que, bueno, lo primero que planteamos no es la creación de la obra, eso que ya sabemos los que hemos estudiado con María, con Juan, que también lo vi ahí, distintos profesores. Bueno, la obra, naturalmente, según el convenio de Berna y la normativa que un montón de países adoptan, es que la obra queda protegida desde el momento de su creación. Pero bueno, no es suficiente crear una obra para gestionarla. Naturalmente, registrarla es un proceso que, a mi entender, es clave a la hora de gestionar los derechos de autor o los derechos conexos. Naturalmente, permiten monetizar, permiten otorgar licencias, permiten reproducir, permiten traducirlas. Bueno, un sinfín de derechos patrimoniales y, por qué no, también de los derechos morales están atados a este registro, que ahora vamos a ver un poco qué está pasando con estos registros, que es lo interesante por ahí también del boom COVID-19 en lo que tiene que ver a la gestión de los derechos de autor en la industria de la música. Y por supuesto monetizar, porque uno una vez que tiene una estrategia de gestión empieza a monetizar, no solamente porque sea la única estrategia, generalmente, y los que se dedican y los que tienen una beta artística saben que uno no hace solamente las cosas por la parte económica y, como se dice, por amor al arte también, pero bueno, es interesante la pata económica en este sentido. A mí me gusta mucho la historia, creo que voy a ser muy rápido porque seguramente después me empiecen a correr con el tiempo, pero me parece que la historia muchas veces explica procesos y ayuda a entender un poco lo que sucede. No podemos hablar de la gestión del derecho de autor previo a lo que tiene que ver con la normativa, digamos, y al convenio de Berna, la primera gestión, digamos, 1884. Previo a eso no existía la normativa vinculada a derecho de autor, entonces es difícil hablar sobre la gestión de los derechos de la música. Sí podremos hablar de la historia de la música, la historia de algún músico, de algún instrumento, podemos hablar de la historia de alguna escuela musical europea, podemos hablar de Oriente, de Occidente, en fin, podremos hablar de un montón de cosas vinculadas a la industria de la música, pero no puntualmente a lo que tiene que ver con la gestión de derechos de autor, que es el tema que nos convoca hoy. Sí, por supuesto, a lo largo del siglo XX empiezan a aparecer a nivel local incluso un montón de normativas vinculadas a lo que tiene que ver con el registro, con la obra. Esto que decía Margarita, bueno, nuestra ley que va a cumplir ya en breve 90 años, con todo lo bueno que eso trae, con no sé si lo malo, pero lo polémico, pongamos, de tener una ley con 90 años. Y empiezan a pasar algunas cosas que afectan a la industria de la música y a la gestión de los derechos de autor. Y naturalmente lo que tiene que ver con la grabación y la venta de discos podemos decir que es uno de los grandes hitos en cuanto a la gestión de los derechos de autor y los derechos conexos en la industria de la música. Porque con la grabación y cuando empiezan en la cadena de valor a meterse los productores de fonogramas y algunos otros actores, empieza a darse cuenta el artista, intérprete, el compositor y todos los que componen esta industria, que bueno, a través de la venta de discos es la posibilidad de obtener mayores ganancias. Y acá yo les traigo algunos números para levantarlos en esta tarde de abril, ya oscura en la Argentina, y ni hablar, me imagino, en España. Manuel ya está para tomar una copa de algo, acá todavía estamos para horario café quizás.
El disco más vendido de la historia ha vendido más de 65 millones de copias. Me imagino que se están imaginando, y para quienes no sabían, es Thriller de Michael Jackson. Pero me parece interesante, y acá me voy a tener un segundo, más allá de que mientras que me puedan escuchar a mí, observen los discos que le siguen, digamos, del segundo al sexto puesto. Hay un dato que acá me parece muy, muy, muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de los derechos de autor en la industria de la música, y me voy a tener en The Bodyguard. Bueno, todos conocen a Whitney Houston. Whitney Houston es una artista-intérprete y podemos decir que es la protagonista de este disco. Es importante destacar dos cosas de este disco. No solo Whitney Houston participa en este disco, sino que otros artistas-intérpretes también. Pero está la canción, digamos, como más relevante, una de las canciones más relevantes en lo que tiene que ver con la historia del derecho de autor y la gestión de los derechos de autor, que es I Will Always Love You, que para quienes no lo saben, esta historia tiene mucho que ver con la gestión. Es de Dolly Parton. Dolly Parton, que me imagino que la conocen, y si no, hay un documental muy bueno sobre ella en Netflix. Está viva Dolly Parton, para quienes no lo saben. Escribió esta canción en el año 73, incluso llegó a grabarla. Un día se le acerca un productor y le dice, bueno, Elvis Presley quiere grabar este tema. Ella, encantada, por supuesto, Elvis Presley quiere hablar un tema mío, como decimos ahora, yendo. Entonces, ella chocha. La noche anterior a que Elvis Presley grabe este tema, la llama uno de los productores y uno de los representantes, en realidad, de Elvis, y le dice, mira, no te lo dijimos antes, pero la verdad es que de todos los temas que Elvis graba, él se queda con un 50% de los royalties. Dolly Parton, ella cuenta que entra en llanto, corta el teléfono y dice, de ninguna manera, gracias María por acompañarme con Thriller, de ninguna manera yo le voy a dar el 50% de mis royalties, no porque tenga un problema con Elvis, de hecho ella admiraba y admira a Elvis, pero no es la manera en que ella gestionaba sus derechos de autor. Bueno, hago corta la historia, 20 años después, esta canción sale en The Bodyguard, Whitney Houston la graba y se convierte en el cuarto disco más vendido de la historia de la música, con entre 40 y 45 millones de copias. De hecho, The Bodyguard es la banda de sonido más vendida en la historia de las bandas de sonido. Así que tenemos un caso súper interesante en lo que tiene que ver con la gestión de los derechos de autor, y es, uno tiene su propio modelo de gestión y evidentemente en el caso de Dolly Parton respetarlo o escucharse ella misma le vino bien. Otro caso icónico, voy rápido porque ya veo que me empieza a correr el tiempo, tiene que ver con David Bowie, que no solamente rompió un montón de parámetros en lo que tiene que ver con la música, con los videoclips, con los colores, con todo lo que ya sabemos con lo cultural, sino que además David Bowie corría el año 97 y también decide romper con lo que tiene que ver con la gestión de los derechos de autor. Y además rompe con la gestión a futuro también de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Digamos, abre un campo enorme no solo a las industrias creativas, sino también lo que tiene que ver con patentes, marcas, etc. David Bowie se levanta un día y dice, yo tengo todas las canciones previas al año 1990, que son 287 canciones, voy a sacar unos bonos en nada más y nada menos que Wall Street, basándome en las ganancias pasadas y futuras, y saca estos bonos, los compran, los rankean, los clasifican muy altos, una calificación muy buena le dan a los bonos, vende los bonos por 55 millones de dólares, que equivaldrían a más de 87 millones de dólares actuales. Son un éxito terrible. Bowie dice, bueno, yo con este dinero con estos bonos que voy a sacar y con este dinero que reciba, voy a comprar derechos de autor de canciones que se quedó mi ex representante y voy a sacar un disco nuevo. Bueno, finalmente Bowie saca el disco nuevo, le atribuyen las malas lenguas al boom del MP3 y a los fines de los 90, principios del 2000, surge todo lo que tiene que ver con las primeras plataformas, bueno, Cuevana no, porque no existía, Napster, todos conocerán, y quienes que no conozcan. La verdad que los bonos empiezan después a calificarse casi que diríamos negativamente, pasan de una calificación muy alta a una muy baja. Finalmente en el 2007 los bonos se liquidan, se pagan bien, era la fecha estipulada, pero bueno, no fue el caso de éxito que fue al principio. De todos modos, rompe las puertas David Bowie en este caso con lo que tiene que ver con las industrias creativas y la propiedad intelectual en Wall Street y, por supuesto, en la bolsa, que no es menor. Paralelo a esto, otro modelo de gestión, que Margarita hace un ratito lo dijo, tiene que ver con la venta de tickets, el merchandising y las giras alrededor del mundo. Como podrán ir viendo, hay una evolución en lo que tiene que ver con cómo gestionar los derechos de autor y los derechos conexos en la industria de la música, y estamos siguiendo esa línea. Bueno,
nada, vamos directamente a YouTube. YouTube, con su gira 360 Tour, facturó más de 736 millones de dólares entre el 2019 y el 2011. Esto es interesante porque se empieza a ver un cambio en el modelo de negocios vinculado al derecho de autor, a los derechos conexos en la industria de la música, lo resalto. Naturalmente empiezan a decir, bueno, ya la venta de discos está cayendo. Miren lo que le pasó a David Bowie con su último disco. El MP3, las plataformas digitales, está cambiando, y acá es interesante que no cambia solamente la manera de producir música o acercar música, sino también cambian los consumos, y esto es lo interesante a la hora de analizar la industria de la música, y por supuesto cualquier industria, que no tiene que ver solamente con cómo gestionar, sino también qué cambios está percibiendo la sociedad. Bueno, acá tenemos algunas de las giras más exitosas, para que vean los montos que manejan estas giras, digamos, la monetización y la gestión de los derechos de autor y los derechos conexos de estos artistas. Un dato de color también, los Rolling Stones estaban a la cabeza hasta que, bueno, unos años después, 2 años después, vino YouTube y le dijo, te saco el trono. Pero bueno, empieza a haber cambios, ¿no? Y estos cambios acompañan ya previo, muy cerquita de lo que tiene que ver con la pandemia, hablemos del 2000 en adelante, las plataformas digitales, el streaming, YouTube, ahora vamos a ver qué más surge. Y esto redunda en, un poco también Manuel de alguna manera creo que lo contó, bueno, pocos beneficios para los artistas, Manuel habla de seguridad jurídica, bueno, de mayor protección, beneficios fiscales, etc. Bueno, empieza a darse cuenta el artista, intérprete o los compositores y demás, que en estas plataformas no estaban protegidos, empieza a haber infracciones al derecho de autor, la piratería. Bueno, todo esto que empieza a pasar, los artistas se rebelan. De hecho, tenemos el caso de Taylor Swift, que ella se mete en Spotify, luego se retira, luego vuelve, es decir, que ya buscan la música de Taylor Swift, la van a encontrar, no se preocupen. Pero empieza a haber como una relación complicada, vamos a decirle, entre los artistas y las plataformas digitales o de streaming. Dicen, no va más. ¿Y qué pasa? Bueno, llega el COVID-19, prometo que empiezo a acelerar. ¿Y qué pasa durante la pandemia? Bueno, naturalmente un poco también, tanto creo que Manuel y Margarita mencionaban de alguna manera esto, creo que fue Manuel. Bueno, subsidios, ayudas extraordinarias, beneficios por parte de los estados nacionales, organizaciones internacionales. Cae la venta de tickets directamente en muchos casos a cero, se cancelan conciertos, se cancelan giras. Empieza el boom de las plataformas, puntualmente vamos a ver después una en particular, pero es el boom de Twitch, el streaming del stream. Los protocolos, al mismo tiempo que por supuesto se cancelan las giras, empiezan a surgir los primeros protocolos. En esto, Manuel, por ahí después te voy a ceder a vos de preguntas, pero en el caso de Madrid ha sido una de las pocas ciudades en el mundo que ha mantenido el mayor tiempo que se pudo, los teatros abiertos, los cines abiertos con protocolos de seguridad. Y bueno, naturalmente empiezan las plataformas digitales y la monetización en el entorno digital, que es claramente el giro hacia el cual estamos yendo en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de los derechos de autor. Y algunos casos icónicos, como les fui contando antes, algunos casos que se han dado en el último año y puntualmente en los últimos meses. Por un lado, los acuerdos que ha hecho TikTok, que es el otro gran boom de la plataforma, la revelación de la pandemia, perdón. Es una plataforma que tenía aproximadamente 500 millones de usuarios previo a la pandemia, ahora tiene más de 800. Ha empezado a hacer acuerdos, más allá de lo complejo y el debate que hay detrás de, bueno, la plataforma, los servidores, China, Donald Trump, que es otra discusión para otro panel. Sí es importante resaltar que TikTok ha sido, en este sentido, pionero, porque dentro de todo es una compañía joven, más allá de que valga más de 100.000 millones de dólares, es una compañía joven y ha empezado a cerrar acuerdos con discográficas, con gestoras de derechos de autor, de derechos conexos, en fin. Ha sido pionera en lo que tiene que ver con la gestión de los derechos y los beneficios a los artistas. Y otro de los casos que a mi entender es icónico y es interesante también entenderlo, tiene que ver, yo puse a Shakira, pero también podemos hablar de Bob Dylan, y son artistas consagrados que han vendido su catálogo, como se dice, su catálogo editorial o su catálogo de canciones. Shakira tiene a la fecha, o hasta cuando vendió sus canciones, fines del año pasado, principio de este año, más de 145 canciones. Se estima que la venta de todo su catálogo ha sido más de 300 millones de dólares. Bob Dylan ha vendido todo su catálogo a más de 400 millones de dólares. ¿Qué muestra esto? Bueno, naturalmente,
o no eran muy positivos con el fin de la pandemia, o evidentemente hay un cambio en el modelo de la gestión de los derechos de autor y los derechos conexos en la industria de la música. De alguna manera, lo que sostienen las compañías que han participado en estas transacciones es ellos van a continuar con la gestión de esos derechos. No es que compran las canciones para, bueno, nada, que nadie más las escuche, sino que hay un modelo incluso de gestión del que gestiona las canciones que Shakira o que Bob Dylan y otros artistas han vendido. Y este caso para mí es el caso más interesante de la pandemia, y casi me arrancó un auricular, que es Scott Travis. Para quienes no conozcan, es un rapero, vamos a decirle, norteamericano, si no me equivoco es norteamericano, y esto que ven acá es el mundo virtual, digamos, o la experiencia múltiple que genera Fortnite, que es un videojuego de Epic Games, que lo que permite es desde ingresar y luchar en batallas en una isla, construir distintas edificaciones, modificar la geografía de la isla, permite incluso realizar conciertos, como es este caso, para hacer películas, luchar con zombies, en fin, es el nuevo mundo digital. Y lo que ven ahí es, a principio de la pandemia, abril del 2020, Scott Travis hizo un recital en vivo en distintas fechas, pero fue a lo largo de, si no me equivoco, fueron aproximadamente 3 días. Participó él con un avatar gigante, que es esto que ven acá. Por supuesto, este no es Scott Travis, sino que es un avatar que lo representa, dando un concierto que se llama Astronomical, o se llamó, mejor dicho, Astronomical. Se estima que lo vieron más de 27 millones de usuarios, como ven ahí, y que tuvo más de 50 reproducciones por otros medios. Es decir, empezamos a ver que los artistas pueden presentar su disco, pueden hacer una gira a través de un videojuego. Y empezamos a ver también esta palabra que hemos escuchado mucho en el último año, mucho en el último mes, estos formatos híbridos, ¿no? Porque nos encontramos frente a la posibilidad de que los artistas estén en vivo, pero a la vez yo puedo participar como puedo no estar allí. Bueno, ya para ir finalizando, lo prometo, el boom final tiene que ver con los registros digitales, los sellos digitales de tiempo. Vamos a hacerle honor a WIPO o a la OMPI, como es en castellano, WIPO Proof. Durante el año pasado salió uno de los sellos digitales de tiempo que a mi entender más interesantes, que tiene que ver con WIPO Proof. Básicamente, para quienes no estén familiarizados, un sello digital de tiempo sirve para probar efectivamente la existencia de una obra y en un momento determinado. Yo registro esa obra y se me da como una estampa que dice, bueno, Ezequiel Canle subió esta ilustración en este momento, este día. Yo no ilustro, así que no subiría nada. Y otro de los booms grandes para mí dentro de la pandemia tiene que ver con blockchain, pero no me voy a detener en blockchain para no comer el tiempo que queda, sí me voy a detener en NFTs. Que para quienes no sepan qué son los NFTs, son tokens no fungibles. Castellanizándolo, son tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? Bueno, para quienes conozcan la tecnología blockchain, básicamente utilizan la misma tecnología. La diferencia, muchos estarán pensando, bueno, yo conozco Bitcoin. Bueno, no es lo mismo. Una cosa tiene que ver con el mundo de las criptomonedas y otra cosa muy distinta tiene que ver con el mundo de los NFTs y estas obras de arte, digamos, registradas o que se transmiten a través de NFTs. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que permite este tipo de tecnologías, que es un poco lo que veníamos hablando, es un nuevo modelo de gestión de los derechos de autor o de los derechos conexos. Tanto para arte digital como arte física. Por supuesto que para el mundo del arte digital es una revolución, podríamos decir, y una palabra así de importante, revolución, porque previo a todo lo que tiene que ver con los registros digitales, blockchain y NFTs, era todavía, o se generaba, o se sigue generando, pero mucho menor medida, cómo protejo mi obra, cómo transmito la titularidad, cómo puedo mantener los derechos de autor, de qué manera si yo puedo cobrar un royalty, cómo sé efectivamente si esta obra es o no es lo que me están diciendo y de quién me están diciendo. Bueno, el NFT viene un poco a romper con eso, supone algunas ventajas como efectivamente en esta cadena de transmisión, digamos, estos beneficios, se mantiene la titularidad o puedo rastrear la titularidad de quién es esa obra, si es auténtica o no. Efectivamente yo puedo establecer mediante los NFTs una cláusula que permita en cada vez que se vende ese NFT, yo recibo un porcentaje de esa venta. Otro tema interesante es que los NFTs vienen a traer menos intermediarios en la cadena de valor, entonces yo puedo sacar a un montón de intermediarios en el medio y eso redunda en mayores ganancias para los artistas. Pero por supuesto, es una moneda de dos caras porque supone algunos peligros para el mundo de la propiedad intelectual, para el mundo del derecho de autor.
Al no haber regulación puntual, al no establecer parámetros generales para todos los NFTs, yo puedo establecer quién es efectivamente el autor o la autora de esa canción o de esa obra de arte que se transmite a través de un NFT, pero puedo también no hacerlo. Entonces, bueno, empieza a haber a la vez como un boom y un mundo gris en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación, que muchas veces ayuda y complementa a que este tipo de tecnologías sigan adelante. Y un poco para terminar, preguntas de cómo sigue la industria o cómo sigue la gestión de la música o de los derechos de autor en la industria de la música. Por supuesto, los protocolos claramente han venido un poco para quedarse, medidas de seguridad, de lo que se da a llamar nueva normalidad, o algunos llaman nueva normalidad, lo que tiene que ver con la regulación en streaming, ya terminó, licencias y acuerdos en publicidades, con sponsoreos, como mencionaba Margarita hace un rato, ayudas extraordinarias, subsidios especiales, financiamiento, plataformas de crowdfunding, beneficios fiscales, bonos, créditos. Interesante lo que planteó también Manuel hace un rato, el cruce entre industrias creativas para potenciar el alcance a través de videojuegos, realidad aumentada, cómo empieza la inteligencia artificial a meterse también en lo que tiene que ver con la gestión de los derechos de autor, registros digitales, sellos de tiempo, blockchain, en fin, un sinfín de preguntas que yo los invito y las invito a que sean más preguntas que certezas. Eso es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Me gustó mucho, por supuesto, cualquier presentación académica que habla de Michael Jackson, a mí siempre me gusta, porque él sí es de mi época. A veces mis alumnos creen que yo soy del siglo pasado soy, pero bueno, él es de mi época. Los Beatles no, eran anteriores. Bueno, de todas maneras, ahora, mira, justamente nombraste este tema de los non-fungible tokens, los NFTs, y había una pregunta de Aníbal Gómez Medina para Manuel, hay dos preguntas que primero le quería hacer a Manuel. Antes de darle un momento para que se vaya preparando, luego de que hable Manuel, me encantaría que Juan Pozo nos hiciera su comentario o pregunta, así que lo vamos a invitar a hacer un comentario después. Pero primero, para Manuel, primero estaba esta pregunta, algo que ya había comentado bueno, Ezequiel. Aníbal nos pregunta, ¿los NFTs pueden ser una tecnología apta para desarrollar el negocio de la música en forma directa por parte de los artistas? Fue algo que Ezequiel un poquito ya habló, pero me encantaría tener tu punto de vista sobre el tema. Y por otro lado, Agustina nos pregunta, ¿cómo influyó desde tu experiencia, Manuel, en la composición de la música, la incorporación de la herramienta música para la creación de contenido en redes sociales? A ver qué te parece, Manuel. Sí, pues bueno, en la primera cuestión sobre los NFTs, a ver, yo creo que lo que tenemos aquí es una oportunidad para artistas, sobre todo que tienen mucho control en el lanzamiento de su disco, normalmente que estarán autoeditados o autogestionados, pero que puede ser incluso con proyectos ambiciosos, con una capacidad económica alta, ¿no? Y lo pueden utilizar como un medio, primero, de llamar la atención para prensa, como algo casi exótico, por el tirón que tiene ahora, pero también para generar una serie de productos premium o para un grupo de fans que le puede retribuir muy bien para complementar la retribución que puede haber del streaming normal y tener esa edición limitada, ¿no? del disco. Y siguiendo la línea del formato físico, que también como hay una generación que a lo mejor no está tan habituada a ir a una tienda y comprar el formato físico, a lo mejor ahí sí que pueden encontrar ese símil, ¿no? Y acceder a querer estar interesado en el producto exclusivo, que puede ser con una edición limitada, un número, ¿no? como un grabado, y puedan disponer de ese disco. Y creo que ahí también se puede generar una especie de nueva ola coleccionista adaptada también al entorno, pues como decía Ezequiel, a ese nuevo mundo digital, ¿no? En el que pues también hay unas generaciones que ya pues se mueven como de forma totalmente natural.
Como pez en el agua. Sí, Dime, Manuel, solo para preguntarte, entiendo, porque para mí es increíble todo este fenómeno, ¿no es cierto?, de este activo tan único en lo digital como es los NFT. ¿Vos has tenido ya alguna experiencia con que esto se está utilizando ya de esta manera? O no sé, por preguntarte. No. Yo hace poco con un cliente lo vimos como una oportunidad con su oficina de prensa para un lanzamiento próximo de un disco y valorar la posibilidad de sacar como alguna especie de edición limitada y poder fomentar el tema. Pero tampoco hay, por ahora, vaya, los artistas y las compañías lo ven como algo más bien experimental, ¿no? Por lo menos en España. Y sobre la otra pregunta de las La redes otra sociales, pregunta, sí. efectivamente, bueno, en mi opinión, al tratarse de la música popular, pues siempre se ha ido adaptando precisamente al modo de consumo. Las redes sociales y especialmente TikTok, que muy bien, con muy buen resumen Ezequiel introducía, ¿no? Que es cierto que puede ser la nueva también fuente de ingresos, ¿no? La que completa, la que nos llena el hueco que se queda, y a los artistas le puede acabar llegando porque puede haber ahí un consumo importante, un uso muy importante de su obra. Al final creo que la música pop la música popular se va adaptando mucho al modo de consumo. Y claro, las redes sociales al final te reproduce la canción 15 segundos, ¿no? En el vídeo, en esa pieza. Hay que trabajar más los estribillos, hacerlos más llamativos. Es verdad que más bien unas características que yo creo que marcan la moda, la tendencia para los compositores y los artistas a la hora de comportarse para buscar el gancho y creo que sí que va a ejercer una influencia importante, ¿no? En el modo de crear música. Qué bien, qué interesante. Te agradezco mucho, Manuel, y gracias, Agustina, y nuestro amigo Aníbal Gómez Medina por las preguntas. Tenemos también a Juan Pozo, que simplemente iba a hacer un comentario, pero lo han sumado al panel. Yo pensé que... Así que, Juan, no sé si quieres hablar, contarnos algo o hacer tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Estoy maravillado con los tres panelistas. La verdad que disfruté muchísimo por el poco tiempo que tuvieron. Realmente todo lo que explicaron fue genial, sobre todo para quienes, además de ser abogados y músicos, estamos en esta industria desde hace muchos años. Todo es clarísimo. La verdad que todo lo que explicó Margarita, brillante. Manuel, increíble, sobre todo la visión que tienen los abogados europeos sobre la industria es siempre interesante, y desde ya lo de que además compartimos muchas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con lo cual podríamos estar hablando horas. Simplemente una reflexión. Yo creo que todo este cambio de paradigma no tiene que ver específicamente con la pandemia, sino que se dio hace algunos años con el advenimiento de las nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas que ya llegaron para quedarse, consolidaron este nuevo paradigma. Lo que hizo la pandemia básicamente fue acelerar los tiempos y las costumbres, de manera tal que eso genera una fuerte reflexión de toda la industria. Yo a la industria siempre la planteo en tres pilares fundamentales. En primer lugar, los músicos son básicamente la materia prima de la industria, no por eso menos importante, claramente. La industria discográfica, de la cual vengo yo, y también la gestión colectiva, que para mí es un pilar súper importante porque tiene mucha incidencia tanto para arriba como para abajo, y esto es simplemente graficarlo. Cuando digo para arriba me refiero a lo que es la industria satelital a la industria musical, como puede ser la industria publicitaria, la industria del cine, en fin, todas aquellas industrias que se sirven de la música, y para abajo también con los músicos, o sea, ¿qué le provee la gestión colectiva a los músicos? Me parece que esto es lo que yo generalmente llamo la nueva convergencia del entretenimiento, porque ya no es música, sino, como dijo Ezequiel, los ejemplos interdisciplinarios de las industrias, como puede ser el caso de Scott Travis, ya nos dan la pauta de que las industrias se funden, los videojuegos, la música, la televisión, el cine, ya empiezan a ser una sola industria. Merecen una profunda reflexión. Yo
considero que hoy no podemos seguir con los viejos estándares de gestión colectiva que tenemos hasta ahora. Me parece que hay que hacer un replanteo. Esto que planteaba Margarita y María sobre la claridad en la gestión colectiva, el caso Sadaic, que es uno de ellos, es súper importante. También los músicos naturalmente se empezaron a adaptar, particularmente en pandemia, para poder seguir mostrando su obra, y la industria discográfica también lo hizo, no tanto en pandemia, sino en esta etapa previa de la convergencia digital, en donde empezaron a participar más de las plataformas como YouTube, Spotify y demás. Me parece que, y tener mucho cuidado con la regulación. Hace un par de años en la Universidad de San Andrés planteábamos justamente este dilema de ojo con las nuevas regulaciones, porque muchas veces la tecnología responde antes y mejor que las nuevas regulaciones o que más regulaciones. Habría que ver si vamos a hacerlo en serio, una revisión general de la regulación para poder acompañar todos estos paradigmas nuevos de los cuales estamos hablando y acompañar también esa horizontalidad que empieza a proveer este cambio de paradigma. Caso que, no para hablar mucho, pero digo, hoy los músicos, como dijo bien Manuel, tienen más posibilidad de autogestionarse en algunos aspectos, ya no dependen tanto de determinadas instituciones o organizaciones que no son claras, ya lo sabemos. Entonces, me parece que todo esto que han planteado, que para mí es súper atractivo y la verdad me honra escuchar gente que sabe tanto, merece una reflexión profunda y creo que estamos en el momento indicado para plantear estas cosas. Creo que bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a ver. Gracias por tus palabras y estoy de acuerdo que realmente este panel es un lujo, realmente, y te agradezco también estas reflexiones. Quiero ir pronto a algunas preguntas que tenemos para Margarita. Margarita, vos ya habías comentado una que había hecho sí, Victoria, pero también hay una de Mechi Ruiz Luque que dice, Margarita, ¿qué es lo que se actualizó en los sistemas de registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Porque ella tuvo ya una experiencia que si no llevabas todo impreso y el CD físico, no se podía terminar ningún registro. Así que eso sí nos interesa. A mí me pareció también genial lo que comentaste, esto de ADI, SADAIC, DNDA, cómo han todos de alguna manera se han actualizado, haciendo todo el registro online. No quiero decir era hora, pero... Sí, no, era hora, digámoslo. Era hora. Era hora. Así que bueno, eso, y después la otra preguntita de Victoria que tenía que ver con cuando uno ya tiene un registro en DNDA o en SADAIC, si se... Bueno, podés contar de esto también. Gracias, Margarita. Respecto a la de Mechi era, ¿no? Sí. Bueno, no sé en qué momento ella intentó hacerlo, pues tal vez haya sido muy al principio de la pandemia, esto se modificó durante, y es eso, ya no habría que llevar el sobre como así lo exigían, sino que se hace una suba de links de las obras, digamos, básicamente es eso, se prescinde del formato físico, del sobre con partituras o el sobre con CD, para subir los links con las obras. Y en SADAIC lo mismo, digamos, el boletín de declaración, todo online, y ADI lo mismo, se sube un CD. Pero si tienes, Margarita, si tenés el registro en SADAIC, ¿hace falta también hacerlo en Dirección Nacional del Derecho de Autor? Absolutamente, esto es como muy importante que todos lo sepamos. La Dirección Nacional del Derecho de Autor es un organismo que depende del Estado Nacional, del Ministerio de Justicia de la Nación. A mí siempre me gusta hacer este pequeño paralelismo. Si me excedo en el tiempo, María, avísame. Pero digamos, es el mismo ministerio en el cual si uno se compra un auto o se compra una casa, lo deja sentado ante el Estado. Esto es lo mismo, yo soy dueña de una obra creativa y entonces dejo asentado ante el Estado Nacional que me pertenece. Eso es la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Mientras que SADAIC, o ADI, o CAPIF, o ADI-CAPIF, que en Argentina siempre tenemos cosas complicadas y distintas, como que son tres, pero son sociedades de gestión colectiva que jurídicamente hablando son asociaciones civiles, ya no dependen del Estado, sino que están conformados por los propios
artistas según el caso. Entonces, sí, para declarar una obra en la Sociedad de Gestión Colectiva, por ejemplo en SADAIC, se requiere el registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Es un requisito. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. La verdad que tenés mucho know-how de estas cosas que para mucha gente, como dice Victoria, es un misterio cómo funcionan. Y después, para ese, tenían una pregunta que tenía que ver con los NFTs. Pregunta Aníbal también, cuando se vende un NFT, un token, esto no implica en realidad la cesión de los derechos de autor sobre el token. Me imagino que no, porque en definitiva estamos hablando de una expresión. A ver, contanos, Ezequiel. No, la verdad es que no, como dice Aníbal en la pregunta, no entiendo bien si es su planteo, pero no necesariamente cuando se vende el token se venden o hay una cesión de derechos de autor. Lo que permite los NFTs o los NFTs, estos tokens, digamos, es customizarlo también. Por supuesto, una cosa es si yo directamente pongo una obra en el mercado, y vamos a hablar de una obra digital, y no sé, hago una ilustración, como dije antes. Pongo esta ilustración, la convierto en un NFT con todo el procedimiento que no voy a explicar porque es un poco más de tiempo. Y yo le hago una cesión de derechos de autor a Aníbal. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Ahora, yo puedo venderle la obra, pero quedarme con los derechos morales, por ejemplo, naturalmente como sucede en la Argentina. Digamos, lo que pasa en el entorno digital y lo que pasa con las NFTs es que empiezan a conjugarse de manera diferente los parámetros generales a los que estamos acostumbrados. Entonces, no necesariamente con la obra, respondiendo a la pregunta, hay transmisión de titularidad o hay cesión de derechos. Muchas gracias, Ezequiel. Y no te llegué a decir, pero me pareció excelente tu presentación. La verdad que es súper entretenido. Porque me quedé solo con el tema de Michael, que obviamente son palabras mayores. Bueno, quería decirles que una pregunta más tengo para Manuel antes de terminar, y vamos a terminar en horario porque es algo que tratamos de hacer siempre en la semana de PI, siempre que se puede, terminar en horario. Pero bueno, Manuel, vos mencionaste algo cuando hablaste de Virgin Universal. Sí, que Manuel justamente dijo que era un guiño hacia la moderadora, porque yo también tengo un lugar especial en mi corazón para Virgin Records. Ustedes saben que yo soy tan anciana que no solo estaba en la época de Michael Jackson, sino que yo trabajaba cuando Richard Branson todavía era dueño de Virgin Records y trabajaba con él básicamente, así que era un lindo jeito que tenía, a nice gig. Bueno, lo que iba a decirle entonces a Manuel, vos mencionaste algo que a mí me parece muy importante cuando hablaste de esto de los label services. Un poquito era hablar de cómo se utiliza más el tema de la licencia más que el tema de la transmisión o la cesión de la propiedad del máster, ¿verdad? ¿O entendí algo parecido? A mí me gustaría que nos puedas explicar un poquito estos dos marcos, cómo funcionarían los marcos estos del negocio, que me parece que es tan importante y que por lo que hemos visto hay muchas personas acá interesados en el negocio de la música, y como trabajo de abogado o discográfico esto es bastante esencial, ver cómo vamos a tipificar el negocio en licencia o en cesión de propiedad, digamos. ¿Nos podés contar? Sí, a ver, también viene mucho, esto se explica desde la idea de que cada vez las barreras de entrada para grabar un disco se han reducido. Hoy día se puede sacar una grabación totalmente profesional y apta para el mercado desde una habitación en una semana, ¿no? Desde una habitación de un dormitorio. Que luego haya que remasterizar, etcétera, bueno, ya depende, pero podemos hacer con un presupuesto muy bajo un éxito mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que ya las compañías empiezan a invertir en otra parte, ¿no? En la parte promocional, en la parte de desarrollo de mercado, no tanto en la producción con el formato de productor fonográfico tradicional. Al mismo tiempo los artistas se iban empoderando, ¿no? Porque precisamente por esa capacidad de poder sacar su trabajo por libre,
se interesaban cada vez más en ser los propietarios del máster, ¿no? En decir, no, el disco está hecho. No te llevo una maqueta para que luego me lleves tú al estudio y me pongo productor, sino que el proceso cambió. ¿Qué pasa? Que los artistas autoproducidos, autogestionados, se encuentran que luego realmente tener un sello es duro, ¿no? Es decir, luego es difícil mover una campaña que el disco lo escuche la gente. Entonces, ahí es donde entra en escena ese fenómeno de los level services, y hay una gran demanda por parte de los artistas independientes, ¿no? Empieza a haber ahí una necesidad. Pero paradójicamente también las compañías, que podría parecer que este fenómeno les perjudicaba, parece como que lo están fomentando, ¿no? Están viendo que pueden adaptar su modelo de negocio, pasando de un formato de propiedad al de licencia, similar como en su día ha ocurrido con otros muchos sectores, ¿no? Donde se ha pasado a diversificar riesgos y a no querer tanto la propiedad, ir más a un formato de alquiler. Y la compañía, yo creo que ha ido viendo esa oportunidad. También porque tenían la pujanza de empresas, de nuevas empresas que empezaban a comerle mucha cuota de mercado. Y ya Sony en su momento creó su propia distribuidora y tal, y eran movimientos que creo que ahora se están implementando cada vez más. Y se está dejando en la casa del artista la propiedad del máster, un impacto muy importante en la parte de propiedad intelectual, porque al final los derechos conexos como productor fonográfico ya aquí se acaban quedando en manos del artista. Y nosotros también, que tenemos algún procedimiento judicial incluso, tenemos ahora el debate y queremos que avance la jurisprudencia, ir definiendo mejor qué es el productor fonográfico, hasta dónde llega por haber pagado el disco, por haber pagado la grabación o por hacer la promoción, porque muchas compañías te van a reconocer esa condición y se firma así en el de licencia. Pero otras veces no está tan claro, ¿no? Y se intentan arrogar esa condición. Y me parece un debate también muy interesante, ¿no? Es decir, hoy día con las condiciones actuales, porque hace unos años era indudable quién era el dueño del máster, porque había un estudio que pagar y una serie de gastos y un plan financiero que cumplir, pero hoy día no es así, ¿no? Y puede estar marcado más por otros parámetros de iniciativa, de implicación en la estrategia del disco, del lanzamiento, etcétera. Y eso creo que también está siendo muy interesante. Bueno, la verdad es que es súper interesante, Manuel. Yo me quedaría todo el día escuchándolos. Excelentes. A mí me gustaría ahora aplaudirlos a todos, pero no se usa mucho en Zoom, o no que es para aplaudirlos, me gustaría que se levante ahora el público y aplaudan desde su casa. La verdad es que estuvieron excelentes. Es un gusto realmente. Tengo muchas ganas de armar otra cosa parecida a esta, sobre ahora un poco yendo hacia las nuevas tecnologías, seguir con NFT, pero darle a full. La verdad que, bueno, las voy a invitar de vuelta, tengo muchas ganas. De todas maneras, decirles, Manuel y Margarita y Ezequiel, muchísimas gracias por estar. En particular quería agradecerle a Manuel, que está haciendo este turno tras noche, y sé que se ha levantado muy temprano hoy, tuvo que madrugar por esto que les contaba de las negociaciones en las que están con el Estado respecto a las restricciones y la manera de volver a salir a los teatros. Y bueno, te deseamos toda la suerte, Manuel. Gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos en Argentina. Esperamos que la próxima vez sea en manera presencial, sería muy lindo. Margarita, gracias a vos también. Muchísimas gracias por este know-how. Ya sé a quién puedo acudir cuando tengo todas mis dudas sobre estos temas. La verdad que una enciclopedia. Muchas gracias. Ezequiel, estamos siempre en contacto, siempre juntos trabajando en estas cosas, y te agradezco mucho que me hayas armado este divino panel, y excelente y solvente panel. O sea, una solvencia tienen en sus materias. Fabulosos. Muchas gracias. Florencia, gracias como siempre.